Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es este el final definitivo entre Can Yaman y Sarah Bluma? Sus lágrimas en el set y la fría reacción de él lo confirman todo. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a millones de fanáticos con el corazón en la mano. Lo que parecía ser una historia de amor eterna, digna de las mejores novelas románticas, ha llegado a un punto de quiebre dramático y totalmente inesperado. Estamos hablando, por supuesto, de la pareja del momento, Can Yaman y Sarah Bluma. Todo ocurrió ayer por la tarde, en el set de rodaje de su último proyecto conjunto, un lugar que solía estar lleno de risas y complicidad, pero que se transformó en el escenario de una triste despedida. Según testigos presenciales que formaban parte del equipo de producción, el ambiente estaba tenso desde las primeras horas de la mañana. Aquellas miradas cómplices y los gestos cariñosos a los que nos tenían acostumbrados habían desaparecido por completo, siendo reemplazados por un silencio incómodo y una distancia física notable. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que sucedería al finalizar la grabación. Justo cuando el director gritó corten y las luces se apagaron, Sarah Bluma no pudo contener más sus emociones. La bella actriz rompió en llanto frente a todo el equipo, en un momento de vulnerabilidad que dejó a todos helados. Las lágrimas de Sarah no eran de cansancio por la larga jornada, sino de un dolor profundo y personal. Todos los ojos se dirigieron inmediatamente a Can Yaman, esperando que el galán corriera a consolar a su amada, como lo había hecho tantas veces en la ficción y en la vida real. Pero aquí es donde la historia toma un giro que ha sorprendido a todos. El paso que dio Can Yaman tras el rodaje no fue hacia ella, sino hacia la salida. El actor, con un rostro serio y visiblemente afectado, pero decidido, recogió sus cosas y, en lugar de abrazar a Sarah, se dirigió directamente a su camerino y luego a su coche. Este gesto, frío y distante, fue la confirmación silenciosa de que algo se había roto irreparablemente entre ellos. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que minutos antes de esa escena final, tuvieron una conversación privada muy intensa detrás de las cámaras. Se dice que Can Yaman, conocido por su honestidad brutal, le dijo a Sarah una frase que ahora resuena en todos los pasillos del estudio: no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando nuestros caminos ya se han separado. Sarah. Es mejor terminar ahora antes de hacernos más daño. Estas palabras, cargadas de una sinceridad dolorosa, parecen haber sido el detonante del llanto desconsolado de la actriz. Sarah, por su parte, habría respondido entre sollozos con una frase que demuestra su incredulidad ante la situación: ¿cómo puedes irte así después de todo lo que construimos? Pensé que lucharías por nosotros hasta el final. Sin embargo, la decisión de Can parecía inquebrantable. El hecho de que abandonara el set sin mirar atrás, dejando a Sarah llorando acompañada solo por sus asistentes y maquilladores, ha sido interpretado por muchos como el punto final definitivo de esta relación. Es importante recordar que durante las últimas semanas, los rumores de crisis ya circulaban en las redes sociales. Los fanáticos más observadores habían notado que ambos habían dejado de compartir fotos juntos y que sus interacciones en Instagram eran casi nulas. Pero todos queríamos creer que era solo una fase, estrés laboral o simplemente un deseo de privacidad. Lamentablemente, las imágenes descritas por los testigos en el set confirman los peores temores: Can Yaman y Sarah Bluma se han separado. La química que traspasaba las pantallas se ha apagado. Un miembro del equipo técnico, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: fue desgarrador verla así. Sarah es una persona muy alegre, pero hoy parecía que su mundo se derrumbaba.
Y ver a Khan irse de esa manera, tan frío, fue un shock para todos nosotros que los hemos visto tan enamorados. Ahora, la gran pregunta es qué pasará con el proyecto que tienen en común y cómo manejarán la prensa en los próximos días. Khan Yaman es conocido por ser muy reservado con su vida privada, y es probable que este paso sorprendente de irse sin hablar sea su mecanismo de defensa para no explotar frente a las cámaras. Por otro lado, Sara siempre ha sido más emocional y transparente con sus seguidores. Esta ruptura no solo afecta sus vidas personales, sino que también deja un vacío enorme en el corazón de sus seguidores, quienes veían en ellos a la pareja perfecta. La presión mediática, las agendas apretadas y quizás diferencias irreconciliables en sus planes de futuro han cobrado su precio. Es triste ver cómo el amor a veces no es suficiente para mantener unida a una pareja cuando las circunstancias se vuelven adversas. Mientras Khan Yaman se aleja, posiblemente buscando soledad para procesar el final, Sara se queda recogiendo los pedazos de un corazón roto bajo la atenta mirada del público. La industria del entretenimiento es cruel en estos aspectos, el espectáculo debe continuar, ¿pero a qué costo? Seguramente en los próximos días tendremos comunicados oficiales o quizás algún mensaje en redes sociales que aclare los motivos específicos, pero los hechos en el set de grabación hablan por sí solos. La imagen de Sara Bluma en lágrimas y la espalda de Khan Yaman alejándose será difícil de olvidar. Es el fin de una era para esta pareja que nos hizo soñar. Ahora ambos deberán encontrar su propio camino, separados, y sanar las heridas de este abrupto final. Queridos seguidores, hemos llegado al final de este triste reporte. La situación es realmente conmovedora y nos deja muchas preguntas sobre la fragilidad del amor en el mundo de la fama. Ahora me gustaría saber su opinión, porque sus comentarios son muy valiosos para nosotros. ¿Creen que la reacción de Khan Yaman al irse y dejar a Sara llorando fue demasiado dura o creen que hizo lo correcto al cortar por lo sano? ¿Piensan que hay posibilidad de reconciliación o este gesto marca el final definitivo? ¿Cómo se sentirían ustedes si su pareja los dejara solos en un momento tan vulnerable frente a otras personas? Por favor, escriban sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este tema y darle un gran like a este video si les ha gustado nuestro contenido. Hasta la próxima, cuídense mucho.